cuando nosotros tratamos de concientizar a las personas utilizando nuestro propio razonamiento, la gente tiene opción a decir: esa es la opinión del predicador, eso es lo que dice el expositor o lo que dice el mensajero. Pero si nosotros utilizamos la Biblia como la fuente principal de nuestros argumentos, la gente no tiene otra alternativa que aceptar lo que dice la palabra de Dios y ponerla en práctica y obedecerla para estar en paz y en armonía con el Señor. En este tema, Dios facilita la relación con el hombre. Nos vamos a dar cuenta el propósito de Dios del evangelismo desde allá atrás hasta el presente. Fíjense, cuando el pueblo de Israel es libertado, lo primero que el pueblo razona y piensa es: habiendo visto tantas señales y prodigios de lo que Dios hizo para sacarlo de Egipto, ¿qué le agrada a Dios y qué no le agrada? Yo quisiera saber de qué manera Dios se siente bien y de qué manera se siente mal. Entonces Dios, a través de Moisés, le da la ley. La ley es el conjunto de todas las normas habidas y por haber que desglosa las intenciones de Dios para con el pueblo. ¿Cuál debe ser la actitud del pueblo para con Dios? ¿Y cuál debe ser la actitud del pueblo para con sus otros ciudadanos? Y es en la ley donde está contemplado todo lo que Dios quiere que se haga. Pero como decíamos, Dios facilita la relación con el pueblo. Toda esa ley solamente podía escucharla a la gente. Toda esa ley podía ser solamente escuchada una vez al año, cuando Moisés leía a todo el pueblo en las fiestas solemnes. Nadie tenía una copia de la ley para llevársela para su casa, como cada uno de nosotros que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 10 Biblias. En aquel tiempo solamente se sabía de la ley cuando se leía. Y no me digan a mí que en un desierto donde había más de 1 millón de personas, los últimos de atrás estaban oyendo muy claramente todo lo que se estaba diciendo. Por eso Dios, como facilita la relación con el pueblo, resumió la ley en 10 mandamientos. Amén. 10 mandamientos que el pueblo se lo aprendió. ¿Sabe cómo? Como los dominicanos no sabemos las primeras 4 estrofas del himno nacional. Así el pueblo se lo aprendió, porque Dios le dijo: esta ley, estas palabras, tienes que escribirla en los linteles de la puerta, en los postes en la calle, en cualquier parte tendrá que tenerla. Se la repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a todas las personas hasta que se la aprendan. ¿Por qué? Porque Dios quería que el pueblo se aprendiera la ley para que tuviese bien claro qué es lo que a él le agrada y qué es lo que no le agrada. Cuando llega Jesús, recuerde, Dios facilita la relación con el pueblo. Divide o resume más bien la ley en 2 mandamientos. ¿Verdad que sí? 2 mandamientos que son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Se ha dividido ahora, o se ha resumido más bien, la ley completa en 2 mandamientos. ¿Cuál? Amar a Dios, y segundo, amar al prójimo. ¿Cuál es el común denominador entre amar a Dios y amar al prójimo? El amor, ¿verdad que sí? El amor es lo que tanto se repite en el primer mandamiento como en el segundo. Y la misma Biblia lo dice en Romanos capítulo 13, versículo 10: el cumplimiento de la ley es el amor. Amén, mis amados hermanos. Amén. Entonces, si la Biblia dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, que es ahora donde vamos a entrar a cómo esto encaja con el evangelismo.
Si usted quiere demostrar que ama a Dios, dice la Biblia que usted debe de guardar sus mandamientos. ¿Es o no es así? Y ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿es o no es un mandato del Señor? Entonces nosotros vamos a demostrar que amamos a Dios cuando vayamos a predicar su palabra. Oiga bien, si yo dijese en esta noche, hermanos, vamos a glorificar el nombre del Señor, ¿qué harían las personas? Muchos se pondrían de pies, cerrarían sus ojos, menearían sus manos de aquí para allá y dirían algunas palabras bonitas, porque usted está glorificando el nombre del Señor. Amén. ¿Qué usted me diría si yo le digo que en el libro de Juan capítulo 15 versículo 8 establece que una forma de glorificar el nombre del Señor es predicando la palabra? Oiga lo que dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevando muchos frutos seáis así verdaderamente mis discípulos. Wow. Déjeme repetirse. En esto es glorificado mi Padre, en que llevando muchos frutos seáis así verdaderamente mis discípulos. Y esa palabra verdaderamente dice mucho. Quiere decir que hay algunos que son supuestos discípulos o falsos discípulos. Porque verdaderamente mis discípulos, ahora subrayen otra palabra, llevando muchos frutos. No se refiere al fruto del Espíritu Santo. Porque si usted lee en Gálatas capítulo 5, cuando habla del fruto del Espíritu Santo, no dice los frutos del Espíritu son, dice el fruto del Espíritu es. Está en singular. Y aquí en Juan 15, 8 dice, en que llevando muchos frutos. Entonces, ¿a cuáles frutos se refiere? Se refiere a Mateo capítulo 12, cuando dice, el sembrador salió a sembrar y la semilla que cayó en tierra buena produjo fruto al 30, 60, 70, 90 y 100 por uno. En otras palabras, cuando usted sale a predicar la palabra del Señor, entonces está glorificando el nombre de su Padre. Primero porque está obedeciendo y está yendo a poner el cielo de fiesta en gozo por cada alma que pueda hacer profesión de fe. Óigame, qué gran verdad encontramos en este pasaje. Así que si usted sale a predicar la palabra del Señor, entonces está demostrando evidentemente que usted ama a Dios. Segundo, amar al prójimo. El prójimo es la persona más cercana a nosotros. Puede ser un familiar, puede ser un vecino, puede ser un compañero de trabajo, un compañero de estudio, con las personas que nos relacionamos. Esos son los prójimos. Y Dios nos manda a que amemos al prójimo. Oiga qué estratégico es Dios. Wow, la gloria sea para el Señor. Que lo amemos como a nosotros mismos. No que lo amemos más que nosotros, sino simplemente así, como a nosotros mismos. ¿Usted sabe por qué usted es cristiano? ¿Usted sabe por qué usted está en el Evangelio? ¿Usted sabe por qué usted cada día se ejercita más en los asuntos de la fe? Porque usted se ama a sí mismo. ¿Cuánto alaban a Dios? Usted se ama a sí mismo, porque a usted sí le importa dónde va a pasar la eternidad. Usted no quiere perderse y por eso usted ha creído y aparte de creer tomó la decisión de entregar su vida a Jesús. Hay mucha gente allá afuera en ese mundo pecaminoso que han creído al Evangelio.
Creen firmemente, igual que usted, que el Señor es el único que lo puede salvar, que en ningún otro hay salvación, que solamente en Jesús está la salvación de sus almas y el perdón para sus pecados. ¿Cuál es la diferencia? En que ellos lo creen, pero no han hecho su decisión por el Señor. Pero usted, como se ama a sí mismo, usted no fue bobo, usted no es ignorante. Usted dijo, no, yo no voy a dejarlo para después, porque las gentes se mueren a cualquier edad. Las gentes están sanos y de repente se mueren. Las gentes andan en un vehículo, chocan y se mueren. Las gentes resbalan y se caen y se matan. Hasta una bala que tira a alguien al aire le puede caer a una persona. Entonces, como yo no quiero correr riesgo, como yo me amo a mí mismo, yo acepto a Jesús como mi Salvador sin perder tiempo. Y Dios lo que le dice a usted, que ame a su prójimo de esa misma forma, como usted mismo se ama. Si usted por ahí anda de repente caminando y se encontró una billetera y se encuentra con 1,000 pesos y usted anda acompañado de otra persona, la forma en que usted reparta esos 1,000 pesos demostrará de qué forma también ama a su prójimo. He visto personas encontrarse dinero andando con alguien al lado y decir, gracias Señor, porque yo te estaba pidiendo estos 1,000 pesos para comprar tal cosa. Alabado sea el Señor. Pero tú no andas con otra persona al lado tuyo. No es correcto que tú le des algo a esa persona. Y ese quizás le da 100, le da 200, le da 300. No, pues como yo fui que no le encontré, tengo que conseguir más. El asunto es que una persona que ame al prójimo como a sí mismo, de esos 1,000 le va a dar 500. Y eso es lo que Dios le ha pedido a cada uno de nosotros, que de la misma manera en que de gracia recibiste, da también de gracia. O sea, tú has recibido gratuitamente este evangelio, compártelo también con las personas que no lo tienen. ¿Para qué? Para que demuestre que realmente amas al prójimo como a ti mismo. Hay quienes materializan las cosas y consideran que esto es un asunto material y secular que el Señor está hablando. Sí es verdad que Dios nos manda a compartir el pan con el hambriento, el zapato, la camisa, el pantalón, el vestido, pero más que nada, el amigo sincero va a agradecer con palabras que no tiene cómo expresar el que alguien le haya predicado el evangelio y haya obtenido la salvación gracias a la predicación de ese alguien que fue a visitarle. De los que están aquí, ¿cuántos se sienten agradecidos por esa persona que le predicó? Amén. Amén. Llévelo siempre en sus oraciones, porque es muy probable que muchas veces sucede que quien le haya predicado a usted hoy esté descarriado. Es un deber interceder por esa persona, porque es la mejor manera de demostrar nuestra gratitud. Ahora, entendiendo que la ley se resume en el amor, usted demuestra que ama a Dios predicando el evangelio, demuestra que ama al prójimo de la misma manera predicando el mismo evangelio, ya sea por amor a Dios o por amor al prójimo, que debe ser la combinación perfecta para usted salir a evangelizar. Usted tiene que salir a hacerlo. Si lo hace por miedo al pastor, si lo hace por la insistencia del líder, si lo hace por la insistencia del ministerio, departamento de misiones o evangelismo de su iglesia, no tiene el mismo resultado, no tiene el mismo efecto, pero sí está obedeciendo. Usted lo está haciendo por eso, porque hay que cumplir, hay que someterse, perfecto. Pero cuando llega el momento en que usted sale a predicar, óigame, porque usted desde adentro dice, Señor, yo te amo tanto y no tengo con qué pagarte este gran sacrificio que tú has hecho, que yo quiero obedecerte y salir a predicar la palabra del Señor a las almas que se pierden.
Cuando usted haga eso de sus propias entrañas, de su propio corazón le brote el predicar por amor a Cristo y amor a las almas que se pierden, usted tiene la combinación perfecta de la motivación para poder predicarle el evangelio a las almas que se pierden. Alabado sea el Señor. Ahora veamos lo que nos dice Primera de Pedro 2:9. Para mí, ese es el texto bíblico que después de una persona cristiana leerlo, escudriñarlo y entenderlo, no hay que bregar más con él, no hay que insistir más con él, no hay que estar desperdiciando palabras para motivarlo para que salga a predicar. Porque si un cristiano evangélico lee ese texto bíblico y escucha la explicación desglosada de ese pasaje y no sale a evangelizar, entonces hay problemas serios. Oiga lo que dice ese pasaje. Primero, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Entonces luego dice para qué, pero vamos a pararlo hasta ahí. Oiga bien, cuando la Biblia dice ustedes son linaje escogido, para poderlo entender mejor actualizamos los términos y decimos familia o descendencia es lo mismo que decir linaje. Escogido es lo mismo decir entresacado o seleccionado. En otras palabras, usted es una familia entresacada, linaje escogido o descendencia seleccionada. Como quiera que usted lo quiera ver, se dará cuenta que usted no es ni obra de la suerte, ni obra del destino, ni obra del azar, sino más bien que Dios se molestó, por así decirlo, tomó su tiempo en señalarlo, en tocar directamente su puerta, como dice Apocalipsis 3:20, llamarle, escogerlo, y usted le respondió que sí. Entonces usted es una persona selecta, especial, que no es cualquier cosa, porque ha oído la voz de Dios tocando y abrió la puerta para que el Señor entre a ella. Alabado sea el Señor. Segundo, real sacerdocio. Para poder entenderlo también hay que actualizar los términos, no irse allá a los tiempos del sumo sacerdote. No. Sacerdote o sacerdocio es lo mismo que ministro. Ministro es lo mismo que servidor o sirviente. Real, entonces quiere decir del rey. Usted es un servidor del rey, un ministro del rey, un sacerdote del rey, una persona de confianza del rey, la persona al cual el rey le comunica, y al escuchar lo que el rey le dice, va y lo comunica a quien el rey lo haya enviado. Óigame, hermano, a usted le están diciendo aquí algo demasiado grande. Usted es el hombre de confianza de Dios. Usted es la persona escogida por el Señor para que ahí donde usted trabaja, para que ahí donde usted vive, para que ahí donde usted estudia o se desenvuelve, sea la persona que recibe de Dios y le transmita al pueblo. Eso es algo de gran importancia, porque estamos hablando que es directamente seleccionado por Dios. Tercero, establece que somos una nación santa. ¿Por qué Dios en este caso no dice ciudadano santo? Porque la nación es el conglomerado completo. Cada uno de nosotros como individuo somos ciudadanos. ¿Por qué Dios no nos dice mejor, ustedes cada uno son individuos o ciudadanos santos que pertenecen a una nación santa? ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que nosotros entendamos que nosotros no somos evangélicos e iglesias independientes y particulares. Usted no puede ser cristiano en su casa. Usted no puede ser evangélico solo.
Usted no puede decir, yo tengo fe y mi fe es bastante suficiente como para durar 3 meses sin ir a la congregación. Somos un solo cuerpo, miembros los unos de los otros, y la cabeza es el Señor Jesucristo. Separado de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Y es necesario que todo el cuerpo, toda la nación, sea completamente santa, porque de lo contrario se corre el riesgo de que la santidad no se complete. Un ejemplo muy claro que podemos, dentro de estas enseñanzas, es lo que pasa con un jugo de naranja. No sé cuántos de los que están aquí han tenido la oportunidad de hacer algún día un jugo de naranja donde están exprimiendo 50 naranjas, todas buenas, pero sin querer, por descuido, sin darse cuenta, ha exprimido una naranja que está podrida. ¿Qué le pasa al jugo completo de naranjas buenas con una sola naranja podrida? ¡Wow! Mire qué efecto tiene lo malo. De qué manera puede dañar por completo todo lo que es un jugo que se está preparando. Eso lo vimos también en Josué. El pueblo entero obedeció al Señor. Nadie tome nada en esa guerra para sí. Sin embargo, hubo uno, Acán, que sacó para sí algo que le correspondía. Oiga bien, no se pierden esto. Le corresponden a los guerreros coger para sí el botín de guerra. Pero Dios había dado la orden de que nadie trajese nada ni tomase nada para sí de esa ciudad. ¿Qué pasó con la desobediencia de Acán? El pueblo de Israel, que hasta ese momento había peleado invicto, empezó a retroceder y a perder hombres en la batalla. Óigame, y perecieron pocas personas, pero para un pueblo que nunca pierde, eso fue una alarma terrible. Algo está pasando, que Dios nos está permitiendo que el enemigo nos derrote. Y el líder efectivo se da cuenta inmediatamente cuando la iglesia no está marchando como debiera marchar, cuando la sociedad o grupo no está funcionando como debía. ¿Por qué? Porque la ciudad, la nación tiene que ser santa. Y santo no significa personas con una aureola encima de la cabeza. Santo significa apartado de todo pecado y consagrado para el Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Y luego dice, pueblo adquirido por Dios, en dos sentidos. La palabra clave en adquirir aquí es redimir. Redimir es cuando usted compra algo, oiga bien, que antes era suyo, pero que lo había perdido. La palabra que se utiliza en términos actuales para redimir es rescatar. Cuando a alguien lo secuestran, es su hijo, es su esposa o es su hermano, pero le exigen una cantidad de dinero para poder soltarlo, para poder entregárselo. Va y paga y se lo devuelve. Eso es rescatar. El término bíblico es redimir, que es comprar con precio algo que antes era mío, que me pertenecía, pero que para obtenerlo tengo que pagar. Entonces, como dice la Biblia, que sin derramamiento de sangre no hay remisión para el pecado, la única forma de redimir al pueblo, a las personas, al ser humano, era con el Cordero de Dios, Jesucristo, derramando su sangre para ser rescatado cada uno de nosotros. Amén. Que a nadie se le olvide eso. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Nadie olvide que usted y yo somos salvos por gracia, porque otra persona derramó su sangre por nuestra salvación. Y como pueblo adquirido, como pueblo comprado, como pueblo rescatado,
pertenecemos a quien nos ha rescatado. Amén. ¿Usted no ha visto algunas personas que empeñan algo en una casa de empeño, compraventa, y como no pueden sacarlo, venden o le dan el recibo a otro? Cuando esa persona paga y va a la compraventa para sacar el artículo, ¿de quién es el artículo? Del que lo sacó, del que tiene en su poder el boleto. Amados hermanos, no sé si esto le dice algo, pero diciéndole como un texto bíblico adicional, creo que lo entenderán. De cierto te digo, que cuando era más joven te ceñías e ibas donde quería, mas cuando seas viejo te ceñirá otro y te llevará donde tú no quieras. Esto le dice también: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Esto también le dice: mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No hago lo que yo quiero, sino lo que el que me compró me ordena que haga. En otras palabras, como pueblo comprado, como pueblo adquirido, como persona rescatada, usted no decide qué es lo que usted va a hacer en la iglesia. Usted no decide en qué ministerio, en qué cosa yo quiero participar. El mandato del Señor Jesucristo es: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entiéndalo bastante bien. Pueblo adquirido, real sacerdocio, nación santa y linaje escogido son los 4 puntos que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros para que podamos entender el valor de su sacrificio eterno. Ahora yo le pregunto, Dios le ha dicho a usted esas 4 características, ¿cuál de las 4 más exaltadora de nosotros? ¿Cuál de las 4 nos pone más en alto? Oiga, si yo pongo en un currículum espiritual todas esas cosas que dicen ahí, para alardear por ahí delante de los demás, estoy diciendo, óigame, algo demasiado grande. Pero lo importante no son los 4 puntos. Lo importante es para qué nos ha sido entregado. Y el mismo texto bíblico de 1 de Pedro 2:9 desglosa y explica qué es y para qué son esas virtudes. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Óigame de nuevo el texto, hermanos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo creo que un cristiano con su mente libre, un cristiano con su mente puesta en la palabra, un cristiano con sus ojos puestos en Jesús, lee esa porción de las Escrituras, inmediatamente sabe cuál es el propósito por el cual está en este camino, y está disponible todo el tiempo de su tiempo disponible libre para salir a llevar el mensaje a las almas que se pierden. Un cristiano que lea ese texto y esté claro, no hay que decirle 2 veces que tal día toca una evangelización en la iglesia, porque lo tendrá pendiente más primero que comer o que dormir o que bañarse o hacer cualquier tipo de necesidades. Una persona que esté leyendo ese texto y lo haga suyo es una persona con la cual no hay que luchar más nunca en la iglesia, porque siempre será un fiel imitador del Señor, llevando el Evangelio casa por casa a toda criatura. Pero me llama poderosamente la atención la parte que dice: para que anunciéis las virtudes.
Hay términos que es mejor actualizarlo. ¿Qué es eso de virtudes? Las virtudes son las características positivas que poseen las personas, que son tan buenas que hasta parecen ser divinas, que hasta parecen ser dones, que hasta parecen ser talentos. Esas buenas cualidades que le adornan son las virtudes de una persona. ¡Wow! El mundo secular por ahí llama virtud a cosas equivocadas. Le llaman virtud a una persona que ha sido supuestamente, entre comillas, iluminada por una entidad para que pueda servir haciendo tal o cual cosa. Téngase mucho cuidado, no es a ese tipo de virtudes que nos referimos, porque aquí la Biblia dice las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Quién fue que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? El mismo Cristo Jesús, el mismo Dios fue el que nos llamó. Y permítame decirle, mis amados hermanos, que el pueblo, los pueblos, las naciones, el mundo sucumbe porque les hace falta las virtudes de Jesús. Y se lo demuestra. Las virtudes de Jesús son la solución a todos los males. Las cualidades de Cristo son el remedio para toda enfermedad. Las virtudes de Cristo son la solución a todos los conflictos y problemas que hay en el mundo. Si tomasen a Jesús como modelo y las virtudes de Cristo estuviesen en cada nación, en cada ciudadano, en cada pueblo, en cada entidad, en cada gobierno, las cosas fueran diferentes. Observe, el mundo por ahí sucumbe por falta de agua. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el agua de vida. El que me vive viere, no tendrá sed jamás. El mundo por ahí sucumbe por el hambre. Jesús dice, yo soy el pan de vida, y el que de mí comiere no tendrá hambre jamás. El mundo anda por ahí extraviado, no sabe qué lugar escoger. Jesús dice, yo soy el camino. El mundo anda por ahí lleno de mentiras. Jesús dice, yo soy la verdad. El mundo por ahí está muerto. El mismo Señor dice, yo soy la vida. Alabado sea el Señor. El mundo está en tinieblas. Jesús dice, yo soy la luz. Las ovejas andan dispersas. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Las personas andan tentando para ver por dónde se entra. Jesús dice, yo soy la puerta. En fin, Jesús es la salvación. Jesús es todo, la solución que este mundo necesita. Y lo lamentable del caso, mis amados hermanos, es que usted y yo lo sabemos. Usted y yo tenemos un almacén de las virtudes de Jesús en nuestro corazón y en nuestra mente, y no la estamos llevando a compartir con esas personas que son necesitados. A la manera que compartimos a Cristo y esas virtudes que tiene el Señor con cada una de las gentes necesitadas de allá afuera, demostramos que realmente somos lo que dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la misión suya como creyente. Esa es nuestra responsabilidad como cristianos, llevarle el evangelio a las almas que se pierden. Dios les bendiga, mis amados hermanos. נדדנו בטבע